Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Montalvo, soy parte del staff del Instituto Internacional en Manejo y Conservación de Vida Silvestre y hoy vamos a conversar un poco sobre el monitoreo de la diversidad en Costa Rica, un poco enfocado a qué ha pasado y qué se necesita. Bueno, para empezar un poco a entender este tema, debemos comprender que la creación de áreas protegidas fue como una estrategia para detener la pérdida de diversidad a nivel mundial. Lo podemos ver desde el año 1778, cuando en Mongolia, en el parque Bothan-ul, se creó un área protegida con un sentido espiritual y también con el afán de proteger este sitio tan místico. Por otro lado, en 1872 se crea el Parque Yellowstone. Sin embargo, estos eran con otro objetivo, pero poco a poco esto se fue creando como una tendencia. Costa Rica no fue la excepción y a principios y finales de los 70 tuvimos nuestro mayor pico de creación de áreas protegidas, lo cual contribuyó bastante y generó mucho trabajo. Sin embargo, posterior a esto de la creación de las áreas protegidas, surgen muchas preguntas y para ser efectivos en conservación es cuando nos empezamos a preguntar, ¿cómo sabemos si lo que está protegiendo y se está conservando está adecuadamente bien? Háblese dentro y fuera de las áreas protegidas. Y es aquí cuando nosotros debemos de saber qué tenemos, en qué estado lo tenemos y cuál es la tendencia de esos recursos, objetos de conservación que estamos tratando de mantener en el tiempo. Entonces, es aquí cuando el monitoreo a largo plazo es una alternativa, tal así como un doctor genera una radiografía o un diagnóstico, nosotros como especialistas en ciencias naturales utilizamos el monitoreo a largo plazo para generar ese diagnóstico. Entonces, aquí entramos en algo que es un poco, que hay una gran divergencia con respecto al tema de monitoreo, ya que este término es muy variable de acuerdo a la persona, la institución que lo interprete. Y es aquí donde vamos a entrar un poco en algunos ejemplos del monitoreo y algunas cuestiones que se han hecho a nivel nacional. Uno de los casos que podemos ver aquí nosotros es el Programa Nacional de Monitoreo. Esto se crea en el 2016 y al parecer tiene vigencia a la fecha. El interés del PRONAMEC, como lo dice su página, es generar y difundir información científica confiable sobre el estado de la conservación de la diversidad. Evaluando así un poco rápidamente algunos de los atributos que tiene cada uno de estos programas, pudimos observar que el PRONAMEC a la fecha no tiene publicaciones científicas como tal. Parece que tienen un pequeño subprograma que colecta datos. Sin embargo, a lo que hemos visto, ellos no tienen personal como una unidad independiente que tenga, por decirle, sus 10 funcionarios y estos 10 funcionarios estén dedicados a este tipo de labores. Tampoco pudimos observar que ellos tuvieran análisis periódicos y no existe una conexión con la academia y tampoco los datos son abiertos. Bueno, por otro lado tenemos el Costa Rica Bird Observatory, que prácticamente esto es una iniciativa que surge en los 90s. No sé si ustedes recuerdan, pero en este momento estaban lo que se decía un poco las famosas estaciones de monitoreo del servicio forestal, pues ellos eran unos que tenían ese respaldo para anillar aves migratorias. Este grupo cuenta con publicaciones científicas en su página, tienen ya bastante tiempo de estar colectando datos, los analizan y al parecer tiene una conexión con academia, tanto en la academia local a nivel nacional como otras universidades. Otro proyecto que es muy interesante es la parte de las tortugas marinas en Ostional. Se conoce que las arribadas es un fenómeno único alrededor del mundo y con Costa Rica tenemos 2 playas muy importantes de esas 8 que hay en el mundo. Lo interesante aquí es que desde 1973 a la fecha se ha continuado con un proceso continuo de toma de datos. Este proceso de toma de datos y monitoreo al parecer cuenta con personal del SINAC,
pobladores locales, y directa e indirectamente se involucra una conexión con academia. Ellos cuentan con publicaciones científicas, tienen más de 5 años de datos continuos, realizan análisis periódicos, sin embargo, no tienen datos abiertos. Cuando me refiero a datos abiertos es que muchos de los programas de monitoreo que utilizan fondos que vienen de origen público, por así decirlo, ya llámese donaciones, fondos de conservación, ellos adquieren el compromiso de que esa información que se genere sea abierta para la sociedad. Por otro lado, tenemos el programa Jaguar de la Universidad Nacional, que a principios de los 90 inició con una base científica muy fuerte. Ellos a la fecha cuentan con publicaciones científicas. Tenemos datos continuos a través del tiempo en las áreas que se trabaja. Periódicamente debemos hacer análisis de datos. Tenemos una conexión con academia porque el programa Jaguar nace en el seno de la academia, por ende la conexión que hay. Sin embargo, los datos que nosotros generamos son utilizados por organizaciones y agencias ambientales, pero no están abiertos al público. Por otro lado, tenemos otras iniciativas como esta que es con un nombre muy particular, Monitoreo Biológico Comunitario de Rancho Quemado. Esto prácticamente es una iniciativa muy local, nace en el seno de una comunidad que se preocupa por la pérdida de los recursos naturales y se enfoca mucho a la parte de vertebrados y plantas. Ellos no cuentan con publicaciones científicas, tienen datos de más de 5 años, sin embargo, no tienen protocolos y les falta estandarizar muchas cosas, no tienen análisis de estos datos, no cuentan con conexión en academia y los datos no son abiertos. Por otra parte, tenemos programas de monitoreo icónicos, como en el caso de las lapas rojas que inició Chris Bogan en el seno del ICOMBIS a principios de los 90s. Estos programas, como ustedes pueden ver, son ejemplares, cuenta con muchas publicaciones científicas, los datos se siguen tomando en el tiempo, ellos realizan análisis periódicos, tiene una fuerte conexión con la academia, pues Chris Bogan, como profesor pensionado, todavía sigue ejerciendo en el campo de la conservación y sin embargo, los datos crudos no están abiertos al público. Por otra parte, tenemos otras iniciativas con tortugas marinas, como es el caso del Nancite Sea Turtle Monitoring, que es una iniciativa que inició en 1971, pero al paso del tiempo ha ido cambiando y heredándose a diferentes científicos. El colega que en este caso está a cargo de este proyecto cuenta con varias publicaciones científicas, tienen set de datos muy robustos de inclusive ya décadas y ellos realizan conexiones periódicas con academia para analizar los datos, así como el personal de ellos lo realiza. Algo curioso también es que los datos que se generan en este programa se están plasmados en informes, también en artículos científicos, pero no están abiertos al público, lo cual es interesante. Por otra parte, hay otros tipos de monitoreo, como es el caso de lo que se dice como los conteos navideños de aves, en este caso el de la selva. Esto se hace desde 1985 y va enfocado a aves neotropicales. A la fecha, lo que hemos observado de esto es que hay muy pocas publicaciones científicas, cuentan con datos continuos, ellos no realizan análisis periódicos y no hay conexión con la academia. Lo interesante de esto es que durante ciertos periodos ellos mantienen esa rigidez, mantienen los mismos sitios, sin embargo, muchos de los datos carecen de análisis, pero sin embargo, si uno accede a la página de la selva, uno puede descargar toda la información desde que inició el programa de los conteos navideños. Otro enfoque muy interesante es el que está dando ahora lo que es el programa de monitoreo de diversidad de pago de servicios ambientales por FONAFIFO. Ellos ahora tienen un programa que se llama Bosque Vivo,
Este programa lo que pretende es, en fincas que están sometidas a pagos de servicios ambientales, se colocan cámaras trampa, se monitorean a lo largo del tiempo y si ellos encuentran la presencia de ciertas especies, reconocen un pago adicional. Sin embargo, a esto se le tiene que dar continuidad en el tiempo. Algo que creo yo que es uno de los talones de Aquiles que nos comentaban los colegas de FONAFIFO, es que una vez que el productor interrumpe el pago de servicios ambientales, ya sea porque no cumple con los requisitos que debía, el monitoreo que se le da a la finca se detiene. Algo interesante de esta unidad es que ellos tienen personal, consiguen presupuesto, adquieren el equipo y van y realizan todo. Entonces, como una mini unidad dentro de FONAFIFO que se encarga de llevar esto y hacer lo que funcione. A la fecha, ellos no tienen publicaciones científicas, tienen datos de, al parecer, más de 5 años, sin embargo, no los han analizado y no existe una conexión con academia y los datos no son abiertos. Algo interesante aquí es que FONAFIFO ha ido buscando conexiones con especialistas. Hace poco me di cuenta de que ellos están implementando también monitoreo de paisajes acústicos y hay especialistas ya dentro de la academia que tienen un acuerdo formal donde les están dando seguimiento y apoyo para analizar esa información. Entonces ven que el monitoreo como tal de lo que se hace es concebido de diferentes formas. Sin embargo, no hemos visto que haya una consistencia a lo largo de estas iniciativas. Con base a esto nos surge a nosotros la siguiente pregunta, que es, ¿qué es monitoreo? El monitoreo como tal viene del latín monitor, monitoris, que en realidad lo que dice es que advierte, que nos hace recordar, y la raíz del verbo monere o moneo prácticamente lo que nos dice que es aconsejar, es mostrar, es hacer pensar. En la antigua Roma, un monitor era una persona que seguía a un aristócrata y prácticamente le iba recordando cómo se llamaban las personas que tenía que saludar, qué tenía que hacer, si se le recordaba. Entonces, de ahí viene. Si ustedes lo ven en el español, esta palabra no existía, fue integrada por la Real Academia Española hace poco. Y si lo vemos en los anglicismos, el monitor es designado para aparatos que nos muestran cosas, pantallas o monitores. Bueno, ya el término integrado en el español prácticamente lo que nos dice es observar con aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de naturaleza para detectar anomalías. Esta definición es bastante acertada y esto nos lleva a la definición operativa que pienso yo es la más acertada en términos de biodiversidad, que el monitoreo es el seguimiento continuo y sistemático a través del tiempo y del espacio de un atributo o indicador biológico con el objetivo de controlar, supervisar el estado de esas poblaciones bajo un estatus de conservación. Para lograr integrar un monitoreo que sea real, nosotros lo que proponemos o lo que idealizamos es que debe haber una pregunta de manejo y un objetivo. Lamentablemente, muchas de estas iniciativas y las 134 que menciona Pronamec, yo no sé si cuentan con estos objetivos y preguntas de manejo. Sin embargo, estas preguntas muchas veces son genéricas y deben preguntar el qué y el para qué. Unos casos de ejemplos puede ser, por ejemplo, evaluar impactos antrópicos en el ambiente, determinar el estado de conservación de una población o sistema, dándole seguimiento a la abundancia a través del tiempo. Pero bueno, siguiendo, después de tener definido el objetivo y además de esto la pregunta, debemos también seleccionar indicadores y esos indicadores van a ser especies, organismos que reflejen cambios en el sistema. Estos indicadores deben ser sensibles. En ese caso me refiero a que eso que nos va a indicar a nosotros cómo se comporta el sistema verdaderamente debe reflejarlo. Si yo quiero hablar de perturbación, es muy posible que una especie como un mapache me pueda hablar,
o si quiero hablar de integridad ecológica, es posible que una especie como el jaguar o otras que tienen altos requerimientos de hábitat sean las especies idóneas. Algo importante aquí es medible, que digamos que esa especie o ese organismo o esa métrica que estamos dándole seguimiento pueda arrojarnos datos. Y cuando me refiero a esto, quiero decir, es como que alguien llegue y diga, bueno, voy a hacer un programa de monitoreo del oso caballo en Costa Rica. La última vez que se vio fue en el 2003, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Algo interesante también es que debe ser costo eficiente. Esto es sumamente importante porque en estos tiempos donde los recortes abundan en instituciones y organizaciones, el costo es sumamente un factor determinante. Por otro lado, también tenemos que pensar que debe ser repetible y esto nos lleva a lo que nosotros le decimos las 3B de los indicadores. Un indicador debe ser bueno, además de bueno, debe ser bonito y debe ser barato. Porque si no cumplimos con estos requerimientos, prácticamente ese indicador no nos está reflejando qué dice el sistema y en otras palabras, es una pérdida de tiempo. Bueno, otra cosa que debemos recalcar también aquí es que el monitoreo, cuando es real, debe tener metodologías estandarizadas. Y a eso me refiero, en el campo debe tener un diseño sólido y continuo en el tiempo, que para esto debemos tener en cuenta que debemos tener definida un área de estudio, y a esto me refiero que lo que se monitorea hoy se debe seguir monitoreando en el mismo tiempo y en los mismos sitios. No es que yo llegué hoy y dije, ah, hoy muestro aquí, hoy muestro allá. No, debe ser continuo en el tiempo, tanto dentro de las unidades estadísticas como en el área de estudio. Otra cuestión es la viabilidad financiera. Muchas veces escuchamos funcionarios de instituciones que dicen, vamos a hacer monitoreo con telemetría, pero escasamente tienen presupuesto para viáticos o para combustible. Entonces aquí es donde se debe hacer un balance y pensar cuál es el método y la técnica adecuada de acuerdo a las posibilidades que tenemos dentro de nuestro departamento o unidad. Aquí yo pongo el caso de las huellas que no requieren mucho dinero, el caso de un collar de telemetría que la unidad va alrededor de $5,000 o una cámara trampa que cuesta 300. Entonces, aquí es donde el investigador, la persona que sabe del tema, debe crear un balance de acuerdo a esas necesidades y también posibilidades. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el personal capacitado, que en este caso el personal debe saber cuándo y cómo hacerlo bien y que sea replicable. Y finalmente llegamos al paso que es la ejecución, que cuenta la parte que es colecta de datos, sistematización y almacenaje de la información, que esto es clave para que esa información tenga permanencia en el tiempo, además de evaluaciones periódicas. Y algo que es clave aquí es la difusión y divulgación con ciudadanos y tomadores de decisiones. O sea, para hacer un monitoreo que sea real, debemos integrar estos 4 pasos. Si nosotros no estamos integrando estos 4 pasos, no estamos haciendo monitoreo. Y es aquí donde yo le digo a la gente, por ejemplo, cree que llega a un sitio y hace un inventario de especies y dice, estoy haciendo monitoreo. No, eso no es monitoreo. Por ejemplo, ahora es muy de moda que la gente pone camaritas trampa en todas partes. Si no tenemos una pregunta, un objetivo claro, eso tampoco es monitoreo. Otra cosa que he visto muy común es que la gente llega y rastrea huellas de animales. Es una metodología muy robusta, sin embargo, si vos seguís un animal, posiblemente vas a tener huellas porque lo estás siguiendo, ¿ok? Pero si definís senderos o áreas específicas en el espacio y el tiempo, vas a tener resultados muy diferentes. Entonces, rastrear animales así a la bulla no es hacer monitoreo. Y estas son cosas que debemos tener muy claras porque a lo largo de estas iniciativas hemos notado muchas inconsistencias. Entonces, otra cosa que también es muy común es que hay un afán de hacer protocolos de datos. Excelente, esto es muy bueno, es una parte del monitoreo, pero estandarizar protocolos tampoco es monitoreo, entiendan. Monitoreo es un proceso que debe seguir ciertos pasos.
Entonces, es aquí donde nosotros pensamos y decimos, ¿qué se necesita para hacer monitoreo realmente efectivo en Costa Rica? Han pasado muchos años y tal parece que muchas de las cosas que se han hecho mal se siguen haciendo mal y tenemos buenas experiencias donde hay proyectos que lo están haciendo bien. Entonces es aquí cuando pensamos, no todos los proyectos e iniciativas, inclusive dentro de instituciones como el SINAC y el MINAE, tienen claro qué es monitoreo y cuáles son sus pasos. Otra cosa súper importante es que se necesita recaer en instituciones con experiencia y permanencia en el tiempo. Las agencias de financiamiento deben priorizar en proyectos longevos y permanentes, no en iniciativas efímeras de ONGs que toman esto como consultorías. Realmente hay grupos de trabajo que están trabajando con ciertos taxones y se debe enfocar en esos grupos y se da el financiamiento, no darlo a otros que realmente lo hacen, pero no le dan permanencia en el tiempo. Otra cosa que veo yo muy común es que no se es realista. Debemos conocer las debilidades y limitaciones técnicas y financieras. Si se conoce esto, podemos hacer un programa o un diseño que nos guíe a eso que necesitamos y darle permanencia en el tiempo. Como yo les decía, alguien puede decir, bueno, quiero hacer un monitoreo con collares de GPS, y cada collar cuesta $5,000, más el costo de implementarlo y colocarlo es otro montón de plata que no se sabe si se le puede dar continuidad en el tiempo. Bueno, algo muy importante aquí es que en este campo muchas veces hay personas que creen que lo saben todo y yo les digo de consejo, busquen asesoría científica de entes especializados. Las universidades están ahí para eso. Hay que empezar a generar como esa coalición, ese trabajo en conjunto de organizaciones estatales que trabajen para darle seguimiento a los recursos a largo plazo. Entonces, es aquí donde las alianzas, academia, agencias ambientales es sumamente importante y es aquí donde yo pongo el caso de las unidades cooperativas que se da mucho en Estados Unidos, que prácticamente es el servicio forestal, que sería el equivalente al SINAC, colaborando con universidades, generando información en conjunto y ahorrándole presupuesto que ahora es tan limitado a la sociedad. Otra cosa que también creo que es muy importante es la capacitación técnica y el seguimiento real. Esto es súper importante. Últimamente hemos visto que muchas veces se habla de monitoreo y todos se van a reuniones. No, no ocupamos reuniones, necesitamos ser pragmáticos, colectar datos, corregir y estar en el campo. Y periódicamente darle vuelta a eso en el marco del manejo adaptativo. Bueno, otra cosa también es que dentro de las instituciones se debe crear la necesidad de presupuesto y presupuesto real para que esas unidades de monitoreo puedan adquirir equipo, tener personal especializado en toma de datos y análisis de datos biológicos. Dentro de las instituciones es muy dado que cuando no se sabe qué hacer con el montón de datos que hay, se contrata un consultor, lo cual no es del todo malo, pero lo ideal es que tengamos personal especializado que esté analizando periódicamente esos datos y forme parte de todo el proceso. Entonces, ya cerrando un poco de esto, otra cosa que creemos que es de suma importancia es la apertura y transparencia de los datos obtenidos con fondos públicos. Ahora es muy dado que se hable de los datos de Open Science, que en ese caso, por ejemplo, si un ente me financió, esos datos son abiertos al público, van a tener un embargo a lo largo del tiempo, unos 2 años, para que se publique, se haga lo que se necesite, y luego esos datos son libres. Y a esto me refiero, que pueden ser utilizados por cualquier miembro de la sociedad civil. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Tal parece que lo que se hace ver no es lo que verdaderamente tenemos y realmente aquí debemos incurrir en una
coalición de trabajo entre instituciones, organizaciones, que pueda maximizar los fondos públicos para que todo esto funcione. Y en ese caso, las universidades y la academia son uno de esos pilares fundamentales. Entonces, bueno, espero que haya atendido el tema de la manera idónea y al mismo tiempo agradezco su atención. Muchas gracias.